Una de las falacias que más ha tomado fuerza por parte del discurso izquierdista que busca reivindicar la cultura indígena por encima de la cultura hispánica es la del supuesto robo que los españoles hicieron de las tierras que tenían los indígenas para satisfacer sus necesidades, constituyendo así un pilar importante dentro de los fundamentos de la leyenda negra de España. El núcleo esencial de esta narrativa no se centra tanto en el hecho de que los españoles asesinaron indígenas, tomando en cuenta que el exterminio de nativos nunca fue una política oficial y el uso de la fuerza era legítimo ante el peligro que representaba estar compartiendo territorio con personas que frecuentemente hacían sacrificios humanos a sus deidades y practicaban la antropofagia. Lo que realmente pretende blindar de legitimidad el relato antihispanista, entre otros aspectos, es el mito de la expropiación de la riqueza de los pueblos indígenas por parte de esos, entre comillas, invasores españoles. De ahí que la base de la estrategia de desprestigio de España, iniciada por la coalición de países adherentes a la Reforma Protestante a partir del siglo XVI, pero vigente actualmente en cabeza de la izquierda, sea objeto de nuestro análisis en el ámbito jurídico e histórico aplicado al caso colombiano. En tal sentido, ¿realmente los españoles le robaron sus tierras a los indígenas localizados al oriente de la cordillera de los Andes durante el periodo de la conquista? Para saberlo, quédese y no se pierda los detalles de esta breve pero rigurosa investigación. Uno. Sobre el concepto de propiedad en general. Para iniciar la disertación es necesario citar a Koselleck, cuando hablaba de la historia como concepto, dado que el tema de la propiedad principalmente gira en torno a consideraciones conceptuales y no materiales, pues una determinada cosa no gana o pierde materia si se le llama propiedad o no, mientras que el sujeto que la manipula sí. Así pues, a partir de la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es propiedad toda cosa que es objeto de dominio. Ahora ven, ¿qué se entiende por dominio y qué relación puede tener con el modo de vida de ambas sociedades? En primera medida, por dominio se entiende aquel provecho que alguien obtiene de algo. Desde la perspectiva del derecho romano, en legislaciones como la de Ulpiano y Digesto, que posteriormente fueron recopiladas por los glosadores durante la Edad Media, hay tres atributos que universalmente sirven para identificar la propiedad, y estos son el uso, ius utendi, el goce, ius fruendi, y la disposición, ius abutendi. Por otra parte, Hegel hacía una precisión adicional muy pertinente para el análisis de este caso, y es que la propiedad, siendo la exteriorización del sujeto que tiene validez en sí mismo, se caracteriza por su carácter excluyente. Es decir, en términos generales, no puede haber dos propietarios de una misma cosa. Si bien existe la comunidad de bienes o proindiviso, en la que existe una pluralidad de titulares, es transitoria y no definitiva, bajo el entendido de que su destino es que se pueda dividir en partes proporcionales, por lo que no es la negación del derecho de propiedad, sino su reafirmación. Del mismo modo, aunque en la actualidad haya una división conceptual de la propiedad entre pública y privada, son una especie de propiedad cuya titularidad radica en el soberano, por lo que es necesario distinguir entre res publica o cosa pública y res nullius o cosa de nadie, en tanto que la primera implica una exclusión respecto del que no es soberano, mientras que la segunda no. Así las cosas, dentro del contexto histórico de la conquista, el término propiedad debe remitir al aspecto excluyente frente a otros sujetos que no son propietarios. 2. Acerca del concepto de propiedad en ambas sociedades. Inicialmente, sírvase de ilustración abordar el concepto de propiedad en la sociedad hispánica del siglo XV. Como es bien sabido, de acuerdo con la obra de Tito Livio, toda la península ibérica fue ocupada por los romanos desde el siglo III antes de la Era Común, a partir de un acontecimiento denominado como la Segunda Guerra Púnica, llevada a cabo en contra de Cartago por parte de ellos. El poder de Roma en la antigüedad y el de la Iglesia Católica durante el Medioevo posibilitó la existencia de la propiedad privada en la sociedad hispánica, motivo por el cual el régimen de propiedad privada sea el modelo económico que buscaron aplicar una vez se produjo el descubrimiento de América.
Por otra parte, los indígenas situados por los lados de la cordillera oriental de los Andes concebían la vida en sociedad de una manera totalmente distinta a la de los españoles. Para tener una noción básica, escuchemos las palabras de Carl Heinrich Langebaek, abro comillas. Sobre los aspectos relacionados con la propiedad de la tierra, el autor diferenció entre la propiedad propiamente dicha y su usufructo, proponiendo que los pleitos sobre tierras entre los muiscas no fueron más que pleitos sobre su usufructo, sobre quien la había trabajado, y no sobre una tierra que tuviera carácter de propiedad de algún individuo. Eduardo Londoño propone que cuando los indígenas les hacían sus labranzas a los caciques, no necesariamente estaban reconociendo ninguna propiedad sobre el suelo, solo el derecho a usufructuar los cultivos, es decir, el producto de su trabajo. Cierro comillas. Este antropólogo claramente hace la diferenciación entre el usufructo y la propiedad, teniendo como base precisamente el aspecto de la disposición y de la exclusión, más arriba explicados. En tal sentido, el usufructo hace alusión al ius fluendio, goce de una cosa, y hacía parte del modo de vida de los muiscas, hasta cuando se produjo la conquista territorial. Dicho de otra forma, los muiscas no creían en la propiedad, sino que trabajaban para únicamente satisfacer la necesidad de la comunidad. Eran una sociedad colectivista. 3. La leyenda negra frente a las creencias muiscas acerca de la tierra. Ya bien lo decía Ricardo García al calificar como exagerada y manipuladora la estrategia de algunos de los países que adhirieron a la Reforma Protestante en el siglo XVI, conocida como la leyenda negra, pues aplica a la perfección actualmente. Aunque más sofisticados que los insultos de Fray Bartolomé de las Casas, los difamadores de España y del hispanismo en el siglo XXI mantienen ese mismo interés, solo que ahora alineado con los objetivos políticos de Cuba y el Foro de Sao Paulo, según lo explica Alejandro Peña Esclusa. Así las cosas, el fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano se hizo famoso por la siguiente frase que ha servido para supuestamente explicar la conquista de América por parte de los españoles. Decía lo siguiente, abro comillas, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Cierro comillas. A partir de sus declaraciones, es curioso el nivel de conocimiento que este señor adquirió de los pueblos indígenas de América. Habla de que tenían la tierra en un sentido que puede interpretarse como general. Palabras más, palabras menos, Galeano quiere hacerle entender al receptor de su mensaje que los indígenas ejercían la propiedad de la tierra del Nuevo Mundo, tomando en cuenta que el verbo tener hace referencia al dominio sobre una cosa, según la RAE. En el derecho romano, la palabra tenencia de la cosa inmueble hace referencia al ius utendi y se divide en dos especies, a saber, la mera tenencia y la posesión. La primera no se ejerce para propósito distinto que el de su utilidad y la segunda que se ejerce con el ánimo de señor y dueño. Pero además de dar luces jurídicas al problema de la tierra en América, el legado de los romanos también da una justificación antropológica para la conquista del continente, partiendo de la cuestión de la propiedad y lo que ellos entendían como los pueblos bárbaros. El historiador Manuel Rivero Rodríguez lo explica de la siguiente manera, abro comillas, según el derecho romano no era necesaria justificación de ninguna especie cuando no existían sociedades civiles constituidas. Sociedad civil era por definición aquella en la que estaba reconocido el derecho de propiedad y las relaciones de propiedad, sobre las cuales se organizaban las relaciones entre los individuos y se establecían reglas que garantizasen su uso y disfrute. Ahí nacía el derecho. Si una sociedad desconocía tal cosa, ni siquiera era sociedad, no era más que una agregación accidental de individuos. Cierro comillas. Con respecto a las elucubraciones del autor, cabe precisar que el desconocimiento del derecho de propiedad al interior de las relaciones económicas de una sociedad no implica necesariamente que no hubiesen existido reglas de derecho que regulasen tales aspectos, particularmente en la comunidad muisca, según lo escribe Eduardo Suescún. Por ende, si existía un derecho indígena, se requería justificar la dominación de los nativos a la luz del antiguo derecho de gentes y de las sagradas escrituras. En dado caso, deben invocar como justificación que los pueblos indígenas eran equiparables a los pueblos bárbaros que combatieron en su momento los antiguos romanos. Bajo tal óptica, y a todas luces, lo dicho por Eduardo Galeano es un mensaje históricamente incorrecto.
porque nos refleja cómo eran las relaciones de producción al interior de los pueblos indígenas, las cuales no estaban regidas por un régimen de propiedad como ocurría con los españoles. Ni siquiera ejercían la mera tenencia tanto jurídica y materialmente hablando, pues esta categoría implica reconocer en otro su derecho a la propiedad, tal como ocurre con el arrendamiento de un inmueble. Si realmente existe la intención de describir el vínculo entre los nativos y la tierra, la manera adecuada de explicarlo es con la palabra usar en lugar de la palabra tener. De ahí surge el error y la mentira de Galeano. Una vez se logra entender que los indígenas usaban la tierra y no que la tenían, es posible comprender con mayor facilidad que ellos no adaptaron la utilización de la propiedad dentro de sus relaciones de producción, dado que dicho concepto del usufructo puede ser comparable a una situación actual. En tal sentido, los españoles que hicieron incursión en el territorio que corresponde a la cordillera oriental de los Andes, hoy denominado Altiplano Cundiboyacense, no le robaron sus tierras a los muiscas, debido a que los indígenas no eran los propietarios de la tierra. Tal situación se puede dilucidar usando el aforismo latino res nullius, que significa cosa de nadie. Si un bien inmueble no le pertenece a nadie, no se puede hablar de que el eventual poseedor de la cosa la esté robando. Por tanto, la conquista de territorio era legítima a la luz del ius cogens o derecho de gentes. En la anterior y otras mentiras ha radicado los esfuerzos de Eduardo Galeano y otros intelectuales por desprestigiar la acción de los españoles en el Nuevo Mundo, que no son espontáneos sino que hacen parte del despliegue de un aparato de propaganda creado y diseñado para beneficiar a los enemigos históricos y actuales de España. Si se parte del siglo XVI hasta el siglo XVIII, se está hablando de países del norte como Inglaterra, principales beneficiarios de la supuesta independencia de los antiguos virreinatos de España. Si se parte del siglo XX en adelante, se habla de la izquierda comunista y progresista, que busca la abolición de la propiedad privada de los medios de producción total o parcialmente en todo el continente americano. Primero te mienten para luego meterte las manos a los bolsillos. Sígueme para recibir más contenido como este.